San Juan, capítulo 6, versículo 51 hasta el versículo 59. Gracias. Evangelio según San Juan, capítulo 51 hasta el versículo 59. Y leemos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 al 59. 6, Evangelio según San Juan, 51 al 59. Leemos. Los judíos entonces contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús le dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. En la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Eso es un punto importante. Nosotros no podemos negar bajo ninguna circunstancia que nosotros vivimos en un mundo donde la gente, donde cada individuo está buscando de manera desesperada un significado a su vida. Buscan y no pueden satisfacerse a sí mismos. Una muestra de esto es la ideología de género, donde sostienen un sinnúmero de barbaridades, y entre las cosas que sostienen ellos dicen que cada persona es exactamente lo que esa persona siente. Tú eres lo que tú sientes. Tú eres lo que tú sientes ser. Y ya hay muchísimos casos. De hecho, no sé si ustedes vieron un video que estuvo circulando en las redes sociales, donde había un hombre vestido de un dálmata y la esposa lo tenía amarrado con una cadena porque él se sentía un perro, y como él se sentía un perro, bueno, eso era lo que él era y así era lo que andaba. La gente está desenfocado, la gente ha perdido el norte porque las personas necesitan un punto de referencia y han querido negar el punto de referencia. O sea, la vida de la persona tiene significado y solo tiene un significado cuando podemos ver y cuando podemos contemplar aquel que lo creó, que fue quien delimitó y quien dijo el significado que tendría esas cosas, en este caso este hombre, ser humano que Dios creó. Según estas personas, la gente tiene derecho hacer lo que considere según esta ideología diabólica de género. Sin embargo, podemos decir que Dios creó al hombre para que el hombre tenga comunión con él, y este hombre solo va a sentir satisfacción real, solo va a tener un sentido de propósito y de realización solo cuando este hombre esté cumpliendo con el rol para el cual el Creador lo hizo y no antes. Fue en Génesis donde nosotros podemos ver que se manifestó la caída de la raza humana. El hombre está separado de Dios, o sea, el hombre está separado del propósito para el cual el hombre fue hecho. Cristo es la razón de ser de todo hombre. Cristo es la razón de ser de toda la creación. El hombre existe por Cristo y para Cristo. Pero el hombre le ha dado la espalda a Cristo.
Y el vacío que existe en su ser lo hace cada vez más miserable. El hombre cada vez es más miserable cuando se hace consciente de una necesidad interna que él mismo no puede satisfacer, porque él no podrá escapar nunca de esa necesidad de Dios, que es una necesidad de Dios que solo Dios la puede satisfacer. Este hombre necesita exactamente lo que él está rechazando. Y el rechazar a Cristo lo va a llevar al infierno. Cristo vino a este mundo caído, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de dolor, lleno de desánimo, de desesperación, de decepción. Cristo vino, y Cristo vino como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo, para que todo aquel que crea en Él pueda tener vida en su nombre. Y es Cristo el único que puede satisfacer los anhelos más profundos del alma humana. Solo Cristo puede hacer esto. Dicho de otra manera, es Cristo lo único que el hombre necesita, porque es Cristo el pan de vida que descendió del cielo. Y descendió del cielo para salvar a todo aquello que vienen a Él. Y si vienen a Él es porque el Padre se lo dio. Y el Padre se lo dio como una muestra de amor del Padre hacia el Hijo. Por esto el versículo 51 nos dice, Jesús vuelve nuevamente y nos dice, dentro de todo el discurso que tenemos varias semanas analizando, este discurso en la sinagoga de Capernaum, vuelve en el versículo 51 Jesús y nos dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, o sea, si alguno come mi carne, si alguno bebe mi sangre, este tendrá vida eterna. Y esta es la quinta vez en todo este discurso que Jesús hace la afirmación de que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y todos nosotros sabemos que cuando se repite y se repite la misma cosa, es para dar un énfasis marcado y para que nosotros prestemos atención en lo que Jesús está diciendo. El énfasis de Jesús en todo este discurso es que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y luego Jesús añade que si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y reiteramos, Jesús en este discurso está señalando la soberanía de Dios. Y Jesús en este discurso está señalando la responsabilidad humana. Son ambas cosas en las que nosotros vemos un paralelismo en todo este discurso. La soberanía de Dios. Dios es un ser soberano para hacer como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Dios puede hacer todo cuanto quiera porque esa es su soberanía. Dios es un ser, es el único ser soberano. Y a su vez nos coloca del otro lado la responsabilidad humana. Y tenemos que decir que la verdad no aprovecha a nadie a menos que alguien interiorice esta verdad. No es que yo sepa quién es Jesucristo, que Jesucristo da vida, que Jesucristo salva. No, es creer en Él que hace al pecador un creyente. Cuando el pecador cree en Cristo, entonces esto hace al pecador un creyente. No es el creyente saber la oferta del evangelio. No es la gente saber la demanda del evangelio. No es nada de eso. Es creer y confiar en Jesucristo lo que hace al pecador un creyente. La verdad aprovecha solo cuando nosotros la conocemos y cuando nosotros actuamos conforme a esa verdad y no antes. Imagínate que tú tienes hambre. Si tú tienes hambre, tienes que comer. No es con ver la comida que tú te vas a saciar. No es con tu saber que necesitas comer que tú te vas a saciar. Tienes que masticar y tienes que tragar el alimento para que tú puedas saciarte. De igual manera o parecida, tienes que creer en Cristo
y tiene que llevar a la práctica las enseñanzas de Cristo para que pueda tener vida eterna. Cuando tú consumes un alimento, este alimento se hace parte de ti por medio del sistema digestivo del cuerpo. Y así es lo que ocurre espiritualmente. Las personas pueden admirar a Cristo, las personas pueden estar impresionadas con las enseñanzas de Cristo, así como lo tuvo este grupo al que Jesús le está hablando aquí en Juan capítulo 6, a la altura del versículo 51, donde leímos, en aquella sinagoga donde Jesús está reunido en Capernaum. Las personas que lo están buscando, que fueron las personas que Él lo alimentó, aquel grupo que Él alimentó del otro lado, estas personas estaban maravillados con el milagro que Jesús había hecho. Estaban admirando no al Jesús Dios, al Jesús el Salvador, sino al milagrero. Y estas personas quedaron totalmente impresionados con el milagro que Jesús había hecho. Pero tú puedes hoy incluso lamentar la forma en la que Jesús fue a la cruz, y tú puedes decir, bueno, qué pena, no debió ir a la cruz, murió como el peor de los malhechores, siendo inocente. Y eso no te va a hacer salvo ni te va a hacer creyente, hasta que tú no te apropies de Cristo como Señor. Tú no serás un creyente. Hasta que tú no seas uno con Él, tú no serás un creyente, tú no serás un cristiano. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice allí: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Solo quiero que veamos dos cosas en este versículo de Gálatas. Número uno, con Cristo estamos juntamente crucificados. Dicho de otra manera, cada vez que una persona cree en Cristo para salvación, experimenta una participación espiritual en la crucifixión de Cristo. Cristo es su Señor, entonces Él participa en esto y en su victoria sobre el pecado y en su victoria sobre la muerte. Y número dos, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. La vida pasada ya es una historia, y ahora este hombre, ahora esta mujer es una nueva criatura, es un nuevo ser que tiene principios morales que lo rigen, porque ahora este hombre se rige por la palabra de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 22. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según sea necesario, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sé bondadosos, sé misericordiosos los unos con los otros, perdonándonos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo ahora? Que como Cristo mora en nosotros, que como ahora nosotros somos una nueva criatura, ahora nosotros tenemos un comportamiento totalmente diferente al que nosotros teníamos antes. Está diciendo aquí las Escrituras que nuestra antigua manera de vivir, y si es antigua es porque era antigua, ¿verdad?
nuestra antigua manera de vivir o nuestra pasada manera de vivir. Dice el apóstol Pablo allí en el versículo 22 que nos despojemos del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos. Y si está viciado por los deseos engañosos es porque este viejo hombre está basado en una vida natural, está basado en su naturaleza y no está basado en Dios, en Cristo y en su palabra. El creyente ahora está basado, su vida, su accionar y su todo está basado en Cristo, en su gloria, en su palabra. Y ahora este creyente no se rige por lo que él quiere, no se rige por lo que él desea, no se rige por sus intenciones, no se rige por lo que le conviene, sino que debe regirse por Cristo, su gloria, su voluntad, su palabra. Y es ahora la palabra de Dios lo que debe guiar a este hombre que es una nueva criatura. Que él, está diciéndonos aquí el apóstol Pablo que el Espíritu Santo mora ahora en el creyente y que el creyente debe vivir de manera obediente a la palabra de Dios para que el creyente pueda recibir la energía o el poder del Espíritu Santo para guiarlo en torno a la aplicación de las verdades bíblicas. Y cuando el Espíritu Santo nos guía en torno a la aplicación de las verdades bíblicas, entonces nosotros podemos aplicarla a nosotros y vivir conforme a eso, no antes. Versículo 52 de nuestro texto de Juan. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos están perplejos, están atónitos. El Señor está dando aquí es una ilustración física de una verdad espiritual, como Jesús nos tiene acostumbrado a eso, una ilustración con algo físico para llevarnos a lo que es el terreno espiritual y hacer una aplicación espiritual a lo físico que nosotros conocemos. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí, usando esto como una especie de metáfora. Pero esta gente no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Esta gente tenía el corazón entenebrecido. Esta gente no comprendía las palabras de Jesús, porque ellos no andaban detrás de Jesús. Ellos andaban detrás de los beneficios que podían obtener estando cerca de Jesús. Y están peleando entre ellos. Y fíjense cómo dice el texto. Los judíos contendían entre sí. Ellos estaban discutiendo entre ellos. Y estaban peleando entre ellos. ¿Y cómo es posible que Él ahora quiera darnos a comer su carne? ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Nos irá a guisar un pie? ¿Nos irá a guisar una mano? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo Él va a lograr darnos su carne para nosotros comerla? Los judíos estaban perplejos por esta declaración de Jesús. Y podemos decir que su incredulidad le había cegado los ojos. No podían ver el sol de la mañana. En este texto que yo acabo de leer, es que se basa la Iglesia Católica para basar lo que es su doctrina de la transustanciación. Y esto no es más que la enseñanza falsa de que la sangre y el cuerpo de Cristo en la ceremonia de la iglesia, en el caso de ellos, en lo que es la misa, pasa a ser de manera literal la sangre y el cuerpo de Cristo. O sea que la hostia que ellos dan pasa y se convierte en la misa, en el cuerpo literal de Cristo, y el vino se convierte en la sangre de manera literal de Cristo. Pero eso no es así. Jesús, en este texto, Jesús no está hablando de eso. De hecho, la Santa Cena, ¿para quién es? ¿La Santa Cena es para los incrédulos? No, la Santa Cena es para los creyentes. Y Jesús está aquí en un contexto con un grupo de personas incrédulos que tenían un corazón duro y perverso. Y a ellos es que Jesús le está diciendo que tienen que comer su carne y que tienen que beber su sangre. Es una metáfora lo que Jesús le está diciendo, aludiendo a lo que es el creer, el aceptar y el confiar en Cristo.
Por eso no podemos decir que esto se está refiriendo a la Santa Cena. Jesús le está predicando aquí a un grupo que no había creído. Miremos la otra parte del texto, versículo 53. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que come también de mí vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres que comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús aquí no está hablando de comer y de beber su sangre y su carne de manera literal. Estos son dos metáforas que Jesús está utilizando aquí en este discurso, en esta predicación en aquella sinagoga. Y Jesús se está refiriendo aquí a la necesidad de aceptar el sacrificio de Cristo. Él le está haciendo referencia al sacrificio del Mesías y a la necesidad que tenía esta multitud y a la necesidad que tiene mucha gente hoy de aceptar ese sacrificio en su vida. La referencia a la sangre grafica el sacrificio supremo de Cristo por el pecado. Repito, la referencia a la sangre grafica el sacrificio supremo de Cristo por el pecado, y de manera recurrente nosotros encontramos en el Nuevo Testamento que habla de sangre refiriéndose al sacrificio de Cristo. De manera recurrente el Nuevo Testamento nos habla de sangre, y cuando nos habla de la sangre está refiriéndose al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Miren algunos ejemplos. Romanos capítulo 3 versículo 25. Como demostración de su justicia, Dios le ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Y Romanos capítulo 5 versículo 9. Luego, siendo ya justificados, ¿por qué van a ser justificados? Luego, siendo ya justificados, ¿por qué? Por su sangre, cuánto más por medio de él seremos salvos de la ira. Efesios capítulo 1 versículo 7. En él tenemos redención por medio de su sangre. Tenemos redención por medio de ¿qué? De su sangre. Cuando está hablando de la sangre, está haciendo referencia al sacrificio de Cristo en la cruz. Es como si el texto dijera: en él tenemos redención por medio de su sacrificio. El perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Y mire como dice Colosenses capítulo 1 desde el versículo 12. Con gozo damos gracias al Padre que os hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominio, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Versículo 17. Él antecede a todas las cosas, y en él todas las cosas subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo en él, para que en todo él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en él habite toda la plenitud. Por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como en los cielos. Habiendo hecho la paz, ¿mediante qué? Habiendo hecho la paz, ¿mediante qué? Dice la última parte del texto. Habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz.
O sea, que cuando nosotros encontramos todo lo que es sangre en todo el Antiguo Testamento, cuando habla de la sangre, cuando habla de que somos salvos por sangre, todo esto es haciendo alusión a lo que es el sacrificio perfecto y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario. El que acepta el sacrificio de Jesucristo, entonces, esa es la idea. El que acepta el sacrificio de Jesucristo, este será salvo. La sangre es, como ya dije, una alusión a esto en el Nuevo Testamento, a este sacrificio. Ahora, ¿por qué cuando habla en el Nuevo Testamento de sangre se refiere al sacrificio de cruz de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Simple. Porque todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿a quién apuntaban? A Cristo. Eso era sombra de lo que había de venir. Y lo que había de venir era lo perfecto. Esos sacrificios no eran perfectos. Ahora el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Jesucristo, entonces, podemos decir con toda certeza y con toda seguridad que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, de todo el Antiguo Testamento, y que nosotros vemos en Cristo, entonces, en el sacrificio de Cristo, el cumplimiento de lo perfecto en cuanto a lo que es el sacrificio del Antiguo Testamento. Es como el tema del maná, que ya lo vimos. El maná en el desierto, que los padres comieron y volvieron a morir. Pero el maná era un tipo de Cristo y apuntaba al verdadero pan que da vida eterna, el pan que se llama Jesucristo. O sea que podemos decir que el maná era un tipo de Cristo. Como así eran los sacrificios. Todo el Antiguo Testamento, en sentido general, todo apuntaba a Cristo. El que come su carne y bebe su sangre, entonces tiene vida eterna. Los creyentes experimentan una vida abundante en Cristo. ¿Cuándo? En el futuro, no aquí y ahora, y en el futuro también. Y el verdadero deleite del creyente, ¿cuándo empieza? Cuando está con el Señor. El deleite más grande que puede tener un ser humano es poder tener comunión con Dios. El deleite más grande que ser humano alguno puede tener es que este ser humano pueda tener comunión plena con Dios. Y hay para algunos que la muerte va a determinar el estado final de su deleite. La muerte lo va a determinar. Pero para otro lo va a determinar la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cuando se habla de comer y cuando se habla de beber, esto es un paralelo a lo que es ver y creer. Y me gusta esta aplicación porque me lleva al ven y ve. Es ver y creer. Y nosotros decimos, ¿cómo decimos nosotros? Ven y ve. Y que el Espíritu Santo le dé gracia para creer a quien quiera ver o a quien quiera venir. Porque al final, eso no depende de nosotros, sino que la responsabilidad es de convertir al pecador, no es nuestra. Que ese trabajo lo hace el Espíritu Santo. La responsabilidad de nosotros es llamarlo, la responsabilidad de nosotros es decirle ven y ve, y el resto entonces le toca al Señor. Pero nosotros debemos hacer nuestro trabajo, nosotros debemos hacer nuestro compromiso, nosotros debemos asumirlo con responsabilidad y decirle a nuestros amigos, decirle a nuestros vecinos, decirle a nuestros conocidos, decirle a quien no conocemos que nos encontramos por accidente, a todos decirle ven y ve al Mesías. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. La resurrección para vida eterna es la gran esperanza del creyente. Repito eso. La resurrección para vida eterna es la gran esperanza del creyente. Mire cómo lo dice el apóstol Pedro
en su primera carta, capítulo 1, desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación preparada para ser revelada. ¿Cuándo, Pedro, va a ser revelado esto? En el tiempo del fin. Sin la resurrección, entonces, nosotros podemos decir que el evangelio cristiano no tiene ningún tipo de sentido. Repito, sin la resurrección, el evangelio no tiene sentido. Si no vamos a resucitar, si no esperamos la segunda venida de Cristo, entonces no tiene sentido nuestra fe. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 12. Ahora bien, si Cristo es predicado como que ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que hay algunos entre vosotros que dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si se toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil, todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si solo en esta vida, si solo para nosotros conducirnos en esta vida, nosotros hemos creído en Cristo, dice allí el apóstol Pablo, que somos los más miserables de todos los hombres. Nuestra esperanza, la esperanza del creyente es que un día va a estar con Cristo, que un día va a gozar de un deleite eterno e ininterrumpido con Cristo, que va a estar con Cristo, que va a disfrutar de Cristo, que va a palpar a Cristo y que va a entrar dentro del deleite más deleitoso dado por Dios, que es Dios mismo. Y es nuestra esperanza que un día estaremos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza viva. Un día estaremos con el Señor y podemos cantar junto con Héctor. Hay un lugar, ¿verdad? La ciudad de Dios, allá donde nosotros vamos a estar. Y la ciudad de Dios no es una ciudad memorable y deleitosa por la estructura de la ciudad, no, nada de eso. La ciudad es gloriosa porque el Dios de la ciudad es glorioso. El deleite de la ciudad es el Cristo que va a iluminar la ciudad. Y eso debe llenarnos de gozo y eso debe a su vez llenarnos de temor. Un día nosotros estaremos con nuestro Salvador y allí el Señor enjugará los ojos, las lágrimas de nuestros ojos. Pero se va a dar algo, y es que nosotros estaremos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como el cuerpo de creyente, nosotros todos vamos a estar y vamos a estar allí, pero antes de, nosotros vamos a estar en un tribunal. Aleluya. Vamos a estar ante un tribunal. Y por eso decía que debe ser deleitoso, pero también esto debe ser aterrador. Mire cómo dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Dice allí el texto:
Así vivimos confiados siempre y comprendiendo que durante nuestra estancia en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque andamos por fe, no por vista. Pues confiamos y consideramos mejor estar ausente del cuerpo y estar presente delante del Señor. Por lo tanto, estando presente o ausente, nuestro anhelo es serle agradable, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo entonces el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pues a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a todos vosotros. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que la esencia de la motivación y que la esencia de la meta del creyente debe ser agradar a Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Repito, la esencia de la motivación del creyente, la esencia de la meta del creyente debe ser agradar a Dios. Todo cristiano un día va a rendir cuenta por su vida. En el tiempo final va a rendir cuenta. Y esto debe llevarnos a nosotros a no perder el tiempo, a cuidarnos, a cuidar lo que hacemos, a cuidar lo que decimos. Debemos cuidarnos de nosotros mismos, debemos entender los peligros que acechan nuestra fe, debemos entender las cosas que nos hacen detener y que nos hacen flaquear, y debemos nosotros con toda responsabilidad como hijos de Dios, nosotros enfrentar el pecado que nos asedia y nosotros poner la mirada por encima en el blanco, el cual es Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Señor. Tenemos que tener mucho cuidado en las cosas que provocan deleite en nosotros. ¿Cuáles son las cosas que nos agradan? Incluso tenemos que tener cuidado con los pecados que nos agradan. Y recordemos siempre que nosotros debemos estar, un día vamos a estar ante la presencia de Cristo, y un día vamos a rendir cuenta a Cristo por todo lo que nosotros hicimos en la vida, sea bueno o sea malo. Rendiremos cuenta por todo cuanto nosotros hagamos en esta vida. O sea, tu vida no es una vida que es y que ha sido hecha para que tú la vivas para ti. Y Dios te salvó para que tú vivas una vida de deleite para ti. No, tu vida debe ser vivida a la luz de la eternidad para la gloria de Dios. Y cuando Pablo habla aquí del tribunal, Pablo está dándonos una metáfora. Y Pablo se está refiriendo aquí al lugar donde el Señor se sentará a evaluar la vida de cada creyente. Y en ese lugar donde el Señor se va a sentar a evaluar la vida del creyente, allí cada creyente tendrá que rendir cuenta ante Dios, y allí la cosa será difícil. El tribunal al que Pablo está haciendo referencia o está tomando como figura era una plataforma donde se colocaban los atletas de las Olimpiadas que iban a ser coronados o galardonados, que allí iban a recibir sus coronas porque ellos habían vencido. Y era esa plataforma a la que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Y en la ciudad de los Corintios había una de estas plataformas donde los atletas recibían estos galardones atléticos, donde también en esas plataformas se hacían juicios legales. Y es a eso que el apóstol Pablo se está refiriendo. Y los corintios saben a lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia. Por eso los corintios entienden bien lo que el apóstol Pablo está diciendo. Para que cada uno reciba, dice la parte del texto, según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todas las actividades que realiza el creyente durante toda su vida, todas sus actividades se relacionan con sus recompensas. Todo lo que el creyente hace en su cuerpo tiene repercusión para la eternidad. No es verdad que, bueno, esto yo lo hago, pero esto no, esto yo lo hago para mí y esto no tiene nada que ver con mi fe. No, todo lo que tú haces tiene que ver con Dios, todo lo que tú haces tiene que ver con Cristo, porque tú eres todo de Dios.
Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 3. Para mí es poca cosa el ser juzgado por vosotros o por cualquier tribunal humano, pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. No tengo conocimiento de nada en contra mía, pero no por eso he sido justificado, pues el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor. Si quieren a la vez, no, quien a la vez sacará a luz las cosas ocultas de las tinieblas y hará evidente las cosas, las intenciones de vuestros corazones. Entonces cada uno tendrá su propia alabanza del Señor. El Señor va a sacar las intenciones de nuestros corazones y cada quien va a recibir la alabanza del Señor en aquel día cuando nosotros como iglesia estemos ante el Señor y estemos en ese lugar que el Señor va a determinar para hacer una especie de recuento de la vida nuestra, de qué nosotros hicimos en nuestras vidas, con nuestras vidas cuando nosotros estuvimos aquí en la tierra. Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, más bien transformados por la renovación de vuestro entendimiento, de modo que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Un día, mis queridos hermanos, estaremos ante el Señor. Rendiremos cuenta de las cosas que nosotros hicimos. Un día sucederá eso. ¿Cuál será tu excusa? ¿Cuál será nuestra excusa? ¿Por qué no oramos como debíamos? ¿Qué diremos? ¿Por qué no nos comportamos como creyentes en Cristo? ¿Por qué no estudiamos las Escrituras para acercarnos a Dios y su voluntad mediante su palabra? ¿Por qué no aprovechamos los medios de gracia que el Señor proveyó para el crecimiento espiritual de la iglesia? ¿Por qué no fuiste un buen administrador? ¿Por qué no guiaste a tu familia? ¿Por qué dejaste que tus hijos hicieran lo que les diera la gana? ¿Por qué malgastaste tu tiempo? ¿Por qué malgastaste tu dinero? ¿Por qué perdiste el tiempo viviendo a la luz de la internet? Viendo y haciendo cosas que no son propias para un creyente. Si tú tienes respuesta para todas estas cosas, quizás irá en coche ante el Señor. Si tú no tienes respuesta para estas preguntas, este es el momento de tú poder autoanalizarte, de tú hacer un autoanálisis, tú ver las cosas que tú tienes que arreglar y que tú tienes que ajustar a la palabra de Dios, porque tú tienes que vivir a la luz de un creyente, a la luz de cómo debe vivir y cómo debe ser un cristiano conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Si tú no tienes respuesta a eso, tú estás a tiempo para tú hacer los ajustes necesarios, para tú hacer lo que tienes que hacer, para tú agradar a Cristo con todo tu accionar. Hay actividades de valor eterno y hay actividades triviales, y tú tienes que saber escoger entre estas, lo cual tú debes escoger. Nosotros debemos aprender a escoger lo mejor para hacer lo mejor, y con el hacer lo mejor nosotros glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Debemos gastar la mayor parte de nuestra energía en las cosas que tienen valor eterno. Gastar la mayor parte de nuestra energía en las cosas que tienen valor eterno. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 5 en adelante. ¿Qué pues es Apolo? ¿Y qué pues es Pablo? Solo siervos por medio de los cuales habéis creído, y a cada uno según el Señor le concedió. Yo planté, Apolo regó, pero Dios es quien da el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor.
Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la hará manifiesta. Porque por el fuego será revelada y a la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguno es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Es evidente, nosotros encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento de manera recurrente, de que nosotros seremos recompensados por el Señor por todas las cosas o por todas las obras que nosotros hagamos, por todas las cosas que nosotros hicimos en esta vida. Nosotros seremos recompensados y nosotros vamos a estar ante un juicio y vamos a estar ante el Señor y allí seremos galardonados. ¿Sabe qué es lo grande de esto? Que muchos van a ser galardonados y otros van a ser reprochados. Y van a ser reprochados porque vivieron una vida de espalda a la eternidad. ¿Son salvos? Sí, son salvos. Pero no van a ser recompensados por Dios. Porque no vivieron como debieron vivir. No hicieron como debieron hacer y vivieron una vida de espalda al Evangelio. Esto es un peligro. Porque un impío vive de esta forma, no un creyente. Es un peligro. Porque nosotros no tomar en cuenta esto nos lleva a vivir una vida trivial, nos lleva a nosotros no tomar en cuenta que todas las acciones de nuestras vidas deben ser hechas para Cristo y su gloria. Y el no tomar en cuenta esto nos deja a nosotros en un estado muy vulnerable. Examinemos nuestras vidas. Nosotros estaremos ante Cristo un día. Y ese que es el pan de vida que nos dio vida a nosotros que hemos creído en Él, un día va a pedir cuenta de todas las cosas que hicimos y vamos a rendirle cuenta a Él de todo cuanto hicimos, sea bueno o sea malo. ¿Tú estás preparado para estar ante Cristo y dar cuenta de tu vida? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú estás viviendo tu vida? ¿Para quién tú estás viviendo tu vida? ¿Quién se lleva la gloria en tu vida? ¿Por qué tú haces las cosas que tú haces? ¿Quién es el centro en tu vida? ¿Estás preparado para eso? Si estás preparado para eso, felicidades. Si no lo está, estás a tiempo para poder ajustar y poder hacer, para vivir una vida que agrade a tu Señor. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido nos perdone, nos guíe, nos ayude, Señor, a nosotros poder reflexionar en tu palabra, a nosotros poder meditar en tu palabra y nosotros poder aplicar tu palabra a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, y a vivirla, Dios. Ayúdanos a vivir como cristianos, ayúdanos a entender lo que somos y ayúdanos a ir a tu palabra, a nosotros ver cuál es el comportamiento de un cristiano y nosotros vivir conforme a eso. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a someternos de manera voluntaria a Cristo.